Oseas 2. Las Sagradas Escrituras dicen: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de delante de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje dejándola desnuda y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto y la haga como tierra seca y la mate de sed. Y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. Porque su madre fornicó, la que los engendró actuó desvergonzadamente, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo cerco tu camino con espinos, y le haré un vallado y no hallará sus sendas. Y seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro con que hicieron a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora yo descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sábados, y todas sus fiestas señaladas. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las que ha dicho: son mi salario que me han dado mis amantes. Y las pondré como un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y visitaré sobre ellas los días dedicados a los Baales, a los cuales quemaba incienso cuando se adornaba con sus arcillos y con sus joyeles, y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová. Palabra de Dios. Nos encontramos en este maravilloso y poco estudiado libro. Creo que es uno de los libros que, aunque se estudia más que otros profetas, no es la visita asidua del cristiano común, y especialmente porque las profecías que se encuentran aquí son bastante confrontadoras, ¿cierto? Son profecías que a veces uno, como cristiano en este tiempo, dice: es que no entiendo esto. ¿Cómo así que Dios le manda al profeta que se case con una dama, con una conducta no muy deseable, verdad? Así que este es un libro profético que tiene un mensaje confrontador, exhortador, retador, pero a la misma vez esperanzador para el pueblo de Dios. Y en este libro encontramos el extraordinario amor de Dios. Y le llamamos extraordinario porque es que amar a una persona que se comporta, a una persona que anda bien, que anda rectamente, amar a una esposa que te responde a ese amor que le das, es fácil. Pero aquí encontramos a un esposo que es Dios amando a una esposa que es infiel, fornicaria, adúltera. Y entonces Dios utiliza como ilustración de ese extraordinario amor que Él tiene hacia su pueblo la condición de matrimonio del profeta, que fue Dios mismo quien le ordenó esto, al casarse con una dama de conducta muy negativa, ¿verdad? Con una dama caracterizada por la infidelidad. Así que la vida del profeta, el matrimonio del
profeta, la familia de él se convierte en una ilustración de cuál era la condición del pueblo de Dios o particularmente la condición del reino del norte con respecto a Dios. Era un pueblo que se encontraba en una condición infiel y pérfida. Eran personas que se mantenían en una constante infidelidad hacia Dios. Por cierto, el mensaje de este profeta tiene gran relevancia para nuestro tiempo y para nosotros. ¿O acaso no hemos sido infieles? Sí, hemos sido muchas veces infieles, así que necesitamos escuchar una vez más este mensaje profético. Hoy vamos a enfocarnos en la primera parte y la segunda parte del capítulo 2. Vamos a estar viendo la infidelidad y castigo de una esposa infiel. Infidelidad y castigo de una esposa infiel. Y nos vamos a enfocar en dos aspectos. En los versos 1, 2, 5 y 8, Dios le descubre el pecado de idolatría o fornicación espiritual al pueblo infiel. Y en los versos 3, 4, 6, 7 y 9 al 13, Dios amenaza al pueblo infiel. Bien, y el miércoles, en los versos 14 al 23, Dios promete la restauración al pueblo infiel. Si se dan cuenta, es parecido a lo que ya se dijo en el capítulo 1. En el capítulo 1 hay una confrontación para ese pueblo infiel y finalizó con una declaración esperanzadora para ese pueblo infiel. Entonces, concentrémonos en el primer aspecto que encuentro aquí, es que Dios le descubre el pecado de idolatría o fornicación. Aquí se le da la designación de fornicación espiritual al pueblo infiel. Ok, si ustedes miran el versículo 1, el versículo 1 no es de confrontación. Por el contrario, Dios dice: digan a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama. Hay algunos que piensan que cuando se hizo la división en capítulos y versículos no fue muy acertada, en el sentido de que el versículo 1 más bien debiera ser el versículo 12 del capítulo 1. Recuerdan, al finalizar el capítulo 1, Dios dio un mensaje esperanzador. Miren lo que dice el verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les ha dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel, o sea, los del reino del norte y los del reino del sur, serán congregados nuevamente en un solo pueblo y pondrán un jefe para sí y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, en conexión con ese mensaje esperanzador que el profeta da luego de la confrontación, él dice: díganle a vuestros hermanos a mí, y díganle a vuestras hermanas Ruama. ¿Qué significa esto? Bueno, si regresamos al capítulo 1, Dios le dice al profeta que a su segunda niña le ponga por nombre Lo Ruama. Lo Ruama, que
significa no compadecida. El lo actúa como una negación. Así que si le quitas el lo, que es lo que nos dice aquí en el versículo 1, digan a vuestra hermana Ruama, ya no lo, sino Ruama. Entonces lo que Dios dice es, anímense y consuélense en que un día ustedes ya no van a ser los no amados o los no compadecidos, sino que van a ser los compadecidos, van a ser los amados, van a ser los que han recibido misericordia. Y si recuerdan, Dios dijo que a su tercer niño le pusieran por nombre Lo-Ammi. Es decir, no son mi pueblo. El lo actúa como una negación. Así que cuando Dios dice, consuélese diciéndose a mí, es decir, ya no se diga, no son mi pueblo. Llámense los hijos de Dios. Y es interesante que Dios aquí les dice que se llamen hermanos, que se llamen hermanas. Por cierto, Juan en el capítulo 1 dice que a través del verbo, que es este gobernante que vendría y unificaría a las dos naciones y a los gentiles que creen en Cristo, dice Juan en el capítulo 1 que a los que le recibieron al verbo, los que creen en él, recibieron la potestad de ser llamados hermanos, hijos de Dios. Así que es un gran privilegio cuando uno llama a una persona que está en la fe hermano y hermana. No se sienta mal. Sé que hoy se ha vuelto costumbre en esta generación que no le gusta nada que suene a religioso, que ya no se llaman ni hermano ni hermana, pero es que es bíblico y es un privilegio grande. Y entonces Dios consuela aquí al pueblo en conexión con el versículo 11, diciéndose, llámense Ammi, llámense Ruama, llámense pueblo de Dios, amados, los que han sido objeto de la misericordia. No obstante, que el capítulo 1 terminó con una palabra de consuelo y el capítulo 2 empieza con esta palabra de consuelo. Esto va a ser al final de los tiempos. Es decir, cuando el gobernante unificador viniera, es decir, cuando Cristo viniera a esta tierra. Mientras tanto, el profeta tiene la responsabilidad de continuar confrontando al pueblo. La nación se ha vuelto una nación infiel. Es una nación que se ha apartado crecientemente de la santa ley de nuestro Dios. Y entonces Dios les vuelve a recordar, aunque habrá un tiempo en el cual se va a dar la restauración al remanente santo y se llamarán Ammi y se llamarán Ruama, es mi responsabilidad decirles que ustedes están a puertas de recibir la ira de Dios. La ira del cielo está a punto de descender sobre el reino del norte porque Israel se volvió infiel. Abandonaron el pacto con Dios, quien era como el esposo. Y el pueblo, la nación, sus gobernantes, sus sacerdotes y sus líderes decidieron buscar otros amantes, es decir, a otros dioses. Por lo tanto, Dios ha decidido que si la nación, si los gobernantes no se arrepienten
y abandonan su estado de infidelidad espiritual, recibirán una carta de repudio. Dios repudiará a Israel como una esposa ramera. Y el problema serio es que cuando se despedía, se le daba esa declaración de divorcio a una esposa infiel, eso afectaba a los hijos, porque el hombre no tenía la seguridad de que eran suyos, sino que más bien eran hijos de fornicación. Así que Dios está advirtiéndole al pueblo y le dice: declárenle a su madre. Y aquí se refiere a la nación como tal y especialmente a los gobernantes. Díganle a su madre unas verdades que son necesarias. Pleiteen con vuestra madre, pleiteen. Y entonces Dios les da varias razones de qué es lo que ellos deben pleitear con su madre. Y Dios les dice: ella será repudiada y ustedes con su madre, porque son hijos de fornicación. Pero recuérdenle a su madre que es su culpa, porque yo la amé, yo la rescaté, yo la cortejé, yo entré en pacto con este pueblo, yo era como su esposo, yo le di todo lo que necesitaba, le di la dote, y a pesar de todo esto, ella decidió serme infiel. Decidió irse detrás de otros dioses. Dios ha sido bueno con la nación y la nación decidió irse en contra de esa bondad. Y entonces, no tener a Dios como esposo tendrá unas consecuencias desastrosas. Y esto es lo que quiere mostrarles el profeta. Acúsense entre ustedes mismos. Cuando vengan los juicios, no me acusen a mí. Cuando vengan los juicios, no digan que yo soy el malo, que yo soy el culpable. Ustedes han sido infieles y por lo tanto les estoy dando otra oportunidad más. Y esta oportunidad se las estoy dando por medio del profeta. Si aquí se da un repudio, no será por mi culpa, es por vuestra culpa. Ustedes deciden romper el pacto. Pareciera ser un mensaje terrible, ¿verdad? Pero saben que en cierta forma no. ¿Por qué? Porque es un mensaje que muestra la bondad de Dios. Dios aquí todavía no ha dado carta de repudio. Dios está advirtiéndole, diciéndole: abandona ese camino de infidelidad espiritual, abandona ese camino de idolatría, de amor propio, de amor al mundo, porque si no lo abandonas, estas van a ser las consecuencias. Por cierto, para cuando él da esta profecía, el reino del norte era bien grande y bien próspero. Les estaba yendo bien económicamente. El del sur era más pequeño y tal vez no les estaba yendo tan bien, pero ellos eran fieles. Bueno, un poco fieles, pero no se habían desviado tanto como el reino del norte. Así que si se dan cuenta, allí en el versículo 2, Dios le está dando una orden al pueblo. Dice: quite pues sus fornicaciones de delante de su rostro y sus adulterios
de entre sus pechos. Este es un mensaje de amor. Dios está diciéndole, todavía hay tiempo de reformarse. Todavía hay tiempo de arrepentirse. Recuerden, Dios antes de mandar sus juicios da advertencias, invita a los hombres al arrepentimiento y él dice, mujer infiel, todavía hay tiempo de arrepentirte. Así tengas pecados entre tus pechos, de esos pecados que se aman, que se atesoran, todavía hay tiempo de abandonarlos. Si lo haces, te irá bien. Si no, vendrán todos estos juicios. Así que el arrepentimiento nos pone en una situación de gracia, de misericordia. El que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia, pero la persistencia tosuda en el mal acarrea necesariamente el juicio del cielo. El verdadero penitente, el arrepentido, abandonará los pecados escandalosos y a la misma vez esos que ama, esos que guarda dentro de su seno. Dice Dios, quita tus fornicaciones de delante de tu rostro. No mires más el pecado. No mires más a tus ídolos. No mires más a las cosas terrenas que más aman. Cristo lo expresó de esta forma y se lo dijo a los cristianos. Si es necesario, sácate tu ojo derecho, o sea, no mires más el mal, porque si lo continúas viendo, el mal te continuará atrapando. Dice en el verso 3, no sea que yo la despoje dejándola desnuda y la deje como en el día en que nació y la ponga como un desierto y la haga como tierra seca y la mate de sed. Pero en el verso 5 es interesante ver que Dios considera la idolatría como algo vergonzoso. Miren el verso 5. Porque su madre fornicó, la que los engendró actuó desvergonzadamente, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Así que como este pueblo actuó desvergonzadamente, buscando amantes, aquí amantes son ídolos. Recuerden, Dios en su santa ley, lo primero que le dijo al pueblo fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, no te inclinarás ante las imágenes. No usarás en vano el nombre de Dios. Guardarás el día de reposo para Dios. Eso es lo más importante para Dios, que su pueblo le sea fiel. Dios es bueno y pródigo con su pueblo. Le da todo lo que necesita. Pero cuando este pueblo que conoce a su Dios se va detrás de los dioses de los otros pueblos, Dios lo considera andar desvergonzadamente. Es una vergüenza. Y como Israel quiso andar desvergonzadamente, Dios lo avergonzará. Dios lo avergonzará en público. Y en el verso 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite y que le multiplicaba la plata y el oro con que hicieron a Baal. Y esto incrementa la vergüenza,
¿Por qué razón? Porque usaron los dones del cielo, las dádivas que les estaba dando el esposo. Es que esto es algo terrible. El esposo le estaba dando oro. ¿Y qué hacía esta pérfida esposa? Usaba el oro para adorar a otro esposo, para adornarlo. Con eso hicieron sus baales. A los ídolos son a los que Dios considera sus amantes. Aquí Dios no está hablando de infidelidad sexual, sino infidelidad espiritual. El esposo bien rico, generoso, les daba muchos bienes y ellos usaban esos bienes para irse a entretenerse con otro Dios, con un Dios que, por cierto, era falso. Así que Dios considera el pecado de la infidelidad espiritual como una vergüenza. Y luego que Dios descubre el pecado de infidelidad, luego le da una serie de amenazas. Y eso es lo segundo que vamos a estar viendo. Dios amenaza con quitarle todas las cosas buenas al pueblo infiel. Versos 3, 4, 6, 7 y 9 al 13. Miren en el verso 3. Si no se arrepiente, dice Dios, no sea que yo la despoje dejándola desnuda. Aún no hay una sentencia final. Esto es una advertencia. Recuerden, Dios, antes de mandar sus juicios sobre el pecador, le da advertencias por medio de sus siervos fieles. Y esas advertencias, aunque no nos gustan, son una muestra de misericordia. Dios es misericordioso y Dios es paciente. Pero si no hay arrepentimiento, se acumula ira para el día de la ira. Versos 3 y 4. No sea que yo la despoje dejándola desnuda y la deje como el día en que nació y la ponga como un desierto y la haga como tierra seca y la mate de sed, y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. Dice, si sigues con tu infidelidad buscando otros dioses y no teniendo un corazón íntegro para conmigo y mis leyes, te voy a dejar desnuda como el día en el cual naciste. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo nació la nación de Israel? Bueno, nació en el desierto. Recuerden, recién sale de la esclavitud y Dios los saca al desierto. Vienen de ser esclavos, no tenían nada, estaban desnudos en medio de un desierto hostil, sin agua. Se quejaron muchas veces de que estaban sin agua, sin carnes, sin alimentos. Añoraban los puerros y cebollas y las carnes en el estado de esclavitud, es decir, en el mundo. Así que Dios los saca al desierto y en el desierto Dios hace un pacto con este pueblo. Este que no era pueblo llega a ser pueblo por medio de ese pacto con Moisés. Y a causa de ese pacto, aunque estaban en el desierto, Dios le dio todo lo que ellos necesitaban. Y entonces Dios les dice, cuando ustedes nacieron como pueblo en el monte Sinaí, luego que Moisés dio mis santas leyes, ustedes se comprometieron conmigo en ese pacto. Eso fue un pacto matrimonial. Yo iba a ser vuestro esposo y ustedes iban a ser mi esposa. Ustedes me iban a ser fiel y yo los iban a considerar mi único pueblo. Yo he cumplido mi parte del pacto.
ustedes lo han quebrantado, siendo infieles, buscando otros dioses. Por lo tanto, si no corrigen esa senda mala, los voy a repudiar y los voy a regresar al desierto. Van a volver a ser como fueron al principio. Perderán todo lo que ustedes aman. Yo les di esta tierra que produce leche y miel. Voy a mandar una nación que los va a sacar de esta tierra y van a regresar a la condición previa en la cual yo los recibí como esposa. Van a regresar a la esclavitud. Y les voy a quitar el aceite, el vino, el oro, todo lo que ustedes aman, y todo lo perderán porque prefirieron la vanidad de los dioses falsos. Terrible, ¿verdad? Versículo 5, nuevamente. Porque su madre fornicó, la que los engendró actuó desvergonzadamente, porque dijo: iré tras mis amantes, mis dioses, que no era Dios, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Se habían vuelto tan tontos en el pueblo, en el reino del norte, que ellos pensaban que los ídolos que ellos mismos hacían con el oro que les daba Dios, esos ídolos le concedieron el disfrute de la tierra prometida. Pero Dios dice, bueno, esa estupidez mental y espiritual en la que se encuentran, se las voy a quitar, mostrándoles realmente de quién procede toda la riqueza y los bienes que disfrutan. Y ustedes se van a dar cuenta, cuando no tengan nada, de quién procedía toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, del Dios misericordioso. Y el pueblo que no tiene a Dios como esposo, Dios le mostrará sus vergüenzas. Van a estar desnudos, expuestos, actuaron desvergonzadamente, vergüenza van a sufrir en el mundo. Y Dios va incrementando castigo sobre castigo. Así que si esto no es suficiente, si yo les quito esto y esto no es suficiente para que vengan al arrepentimiento, les voy a enviar más aflicciones, más grande, porque mi justicia vencerá. Mi justicia vencerá. Y mi misericordia conducirá al remanente escogido por gracia al arrepentimiento. Versículo 6. Por tanto, he aquí que yo cerco tu camino con espinos y le haré un vallado y no hallará sus sendas. Mire, esto es muy gráfico. Dios dice, voy a levantar dificultades. Voy a levantar problema tras problema de tal forma que todo esto se convertirá como en un muro infranqueable. Los planes y estrategias que ustedes tengan para vencerme a mí en mi justicia no funcionarán. Tus pecados han producido cardos y espinas, y yo voy a hacer que ellos se multipliquen tanto que te impidan que sigas en ese camino de maldad. Y no podrás ver la senda, no podrás encontrar la puerta, de la misma forma como Dios castigó a los sodomitas que deseaban entrar a la puerta de la casa del justo Lot, y Dios los volvió ciegos. Va a ser una situación desesperada. Y esto, por cierto, nos muestra que cuando Dios nos quita muchas cosas buenas,
puede ser una bendición. Cuando Dios nos quita aquellas cosas buenas que son mal usadas por nosotros o que nos pueden conducir a la idolatría, y recuerden que la idolatría también incluye el amarnos a nosotros mismos más de lo que Dios requiere, el amar las cosas del mundo, el poner la esperanza en las personas del mundo. Cuando Dios nos quita muchas cosas buenas, démosle gracias. No nos lamentemos tanto. Dios en su misericordia quiere frenar el camino de maldad de nuestros corazones. La carencia de ciertas cosas buenas nos debieran conducir al arrepentimiento. ¿Y cuál es el objetivo de estos castigos? Bueno, que la nación de Israel se vea en una condición tan miserable en la cual no hay salida para nada, de manera que se den cuenta que los ídolos falsos que ellos tienen, que los ídolos que el mundo fabrica y construye, no nos pueden dar nada bueno. No nos pueden dar nada bueno, no nos pueden asegurar nada bueno. Miren lo que dice en el verso 7. Y seguirá a sus amantes, o sea, a sus dioses, y a los pueblos de esos dioses, y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Eso es lo que Dios busca, conducirlos a una desesperación tal, porque ya no tienen nada bueno, y ellos se dan cuenta que esos ídolos mudos y que esos pueblos que les propusieron en la adoración de esos dioses mudos, cuando ellos necesitan de esos pueblos le dan la espalda, porque el mundo no da nada bueno que sea permanente. Te seduce para que sigas a los ídolos mudos, y luego que Dios te castiga, vas a buscar refugio en el mundo, y el mundo no te lo puede dar. Y en el verso 10 dice Dios: y ahora yo descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Dios se va a encargar de que el resto vea que cuando los hijos de Dios se apartan detrás de los ídolos, les va muy, pero muy mal, de tal forma que hasta los incrédulos se asustan y se alejan. Pero todo eso tiene como fin que procedan al arrepentimiento. Y en el verso 11 hay un castigo más. Dios dice: y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sábados y todas sus fiestas señaladas. Recuerden, el profeta está profetizándole al reino del norte, que se había separado del reino del sur. La verdadera religión en el Antiguo Testamento se tenía que practicar conforme Moisés la instituyó. Y Dios, por medio de Moisés y después en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, determinó que él iba a poner su santuario en un sitio y que todo el pueblo debía ir a ese santuario. Bueno, en ese tiempo el santuario estaba en el reino del sur, Jerusalén. El reino del norte, si quería guardar las fiestas de gozo para Dios, tenían que ir al sur. Pero el rey decidió crear su propia religión, parecida a la bíblica, parecida a la de
Moisés, pero en otro sitio que no había sido designado por Dios, con otros sacerdotes que no habían sido designados por Dios, incluso usando becerros de oro. Pero ellos continuaron con sus fiestas. Se reunían en las fiestas y había música, baile, reunión, banquete, pero todo desprovisto de la verdadera piedad. Y Dios dice, les voy a quitar ese falso gozo. Les voy a quitar esas falsas fiestas que yo no las mandé. Porque el gozo religioso que se basa en aquello que está por fuera del principio regulativo de la adoración es un gozo vano y es un gozo idolátrico. Y dice en el verso 12, y haré talar sus vides. ¿Por qué? Porque buena parte del gozo en sus fiestas se los daba el vino. Y Dios dice, ya no tendrán vino. Higueras ya no las tendrán. Ustedes pensaron que los dioses le daban eso. Bueno, ese gozo falso que ustedes tienen, supuestamente adorándome a mí, junto con la adoración a Baal, ese gozo se los voy a quitar. Y vendrá un día en el cual voy a destruirlo todo y no tendrán ni siquiera ese falso gozo. Y en el verso 13 dice, y visitaré sobre ella los días dedicados a los Baales, a los cuales quemaba incienso, cuando se adornaba con sus zarcillos y joyeles y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Dios. Terribles castigos, ¿verdad? Pero luego, a partir del verso 14, hay un mensaje de esperanza. Dios espera que esas advertencias tan duras conduzcan al pueblo al arrepentimiento. Y si se arrepienten, vendrán buenos días. Pero ellos no se arrepintieron. ¿Dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo en el pasaje? Bueno, Cristo, siendo Dios, cuando Él se encarnó y anduvo en esta tierra, igualmente condenó la falsa religiosidad del reino del norte, que para el tiempo de Cristo se le daba el nombre de Samaria. Y Cristo, en un encuentro con una descendiente de los habitantes del reino del norte, en Juan capítulo 4 versos 21 al 24, Él dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en el monte que habían establecido en el reino del norte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene del reino del sur. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en respuesta, la dama de Samaria le dijo, bueno, cuando venga el Mesías, el gobernante anunciado en Oseas capítulo 1, versículo 11, cuando venga el gobernante que unificará a los dos reinos y a los gentiles, Él nos enseñará todas las cosas. Él es el que nos va a guiar hacia Dios. ¿Y qué le respondió Cristo? Yo soy el que habla contigo. Esta dama descendiente
de una raza mezclada del reino del norte, esperaba que un día se cumpliera la promesa de redención, que este Israel que se había alejado del Padre y que luego fue castigado por su maldad e idolatría, un día vendría el Mesías y restauraría a la simiente santa, al remanente santo del reino del norte, del reino del sur y a los gentiles escogidos por gracia, y ella lo estaba viendo. Era Cristo Jesús. Allí está Cristo. Se me hizo tarde. Se me hizo tarde. Solo quiero decirte, hermano que profesas fe en Cristo, cuida tu corazón. Alguien dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cuidado con los ídolos. Eso es una vergüenza. Y Dios manda sus juicios. Y Dios manda sus juicios. Amigo que me escuchas, tú tienes muchos ídolos. Dices que crees en Dios, pero tienes muchos ídolos. Y el principal eres tú mismo. Te adoras a ti mismo. Por eso no has venido en humildad y arrepentimiento delante de Cristo, confesándole tus pecados, buscando de Él la gracia. Amigo, ven a Cristo Jesús. Él te salvará, te librará de los ídolos y de las consecuencias nefastas de no estar centrados solamente en Dios. Oremos. Padre nuestro, una vez más gracias. Gracias por este libro que nos presenta el Evangelio de Cristo de una forma tan especial, graficada en un matrimonio donde hay un esposo fiel, una esposa infiel y unos hijos de fornicación. Pero que a pesar de todo esto, tu gracia, tu misericordia y tu bondad es tan grande e incomprensible que le das la oportunidad para no ser repudiada. Gracias, Dios, porque eso hemos sido nosotros. Hemos pecado mucho contra ti. Hemos creado nuestros propios ídolos y hemos confiado más en nuestra fuerza y en el mundo. Perdónanos, Dios, y llévanos a serte fieles. En Cristo Jesús. Amén.